One. Uy, sí, pues, qué maravilla. Buenos días, muchas gracias por estarlos ya acompañando. Ya están ya algunos conectados para poder empezar nuestra capacitación del día de hoy. Un par de minutos y empezamos. Muchas gracias por estar ya con nosotros. Un par de minutitos y empezamos ya. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos en un webinar más de entrenamiento. Mi nombre es Obdulio Fuentes, pertenezco para la empresa Print Depot. Somos la parte encargada de capacitar y asesorar en todo lo que es la parte de tampografía. Como ustedes saben, ya hemos tenido un primer webinar en el que estamos hablando en relación a los equipos que podemos usar para lo que es la impresión en tampografía. Lo que ya hemos visto son los equipos neumáticos y hoy vamos a ver el proceso para lo que es el revelado de placas de polímero. Eh, con mucho gusto, vamos a ir dando espacio para las consultas. Me acompañan en esta ocasión el ingeniero Jared España y el ingeniero Carlos Mix, que están del lado de la parte de la capacitación. Desde ya, muchas gracias. Siempre les recuerdo que nuestro número de comunicación es el 2378-1400. Para los que están fuera de Guatemala, solo le agregamos el numeral 502 2378-1400. Y bienvenido, ingeniero Jared. Gracias por acompañarnos. Los micrófonos y las pantallas son todos tuyos. Bien, gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros otro webinar de tampografía. Como bien lo decía Julio, pues hoy vamos a ver la cuestión de lo que tiene que respetar a revelado de las placas de polímero, que son una de las partes que pues aún se utiliza dentro de la tampografía. Y pues a pesar de que haya otras formas de poder tener placas para poder trabajar máquinas de tampografía, pues al final eh, siempre pues están eh, las, las placas de polímero para poder trabajar con ellas. Dentro de las placas de polímero, para poder tener un poco más de información, eh, tenemos de dos clases y prácticamente se dividen dentro de las que podemos hacer su revelado con agua y de las que se pueden hacer con el especial, ¿no? Revelador. Eh, Prácticamente estas son las dos opciones que se utilizan. Si las utilizamos con agua, pues obviamente no debe ser ningún agua especial, simplemente agua de la que tenemos el grifo, ¿no? Solo abrimos, llenamos el recipiente con el que vamos a hacer el proceso del lavado de la placa. Y si es, pues, placa revelada, revelador, developer, pues obviamente utilizamos este líquido. Si por alguna razón utilizamos una placa que es para revelar en developer y la usamos con agua, pues no se va a revelar, no vamos a tener efecto. Y lo mismo con lo contrario, ¿no? Si la placa es para agua y con developer, tener lo que necesitamos, que es poder revelar pues nuestra placa. Dentro de los materiales que necesitamos para trabajar estas placas de polímero, para hacer el proceso del revelado, están pues, solamente las placas, ¿no? Están dispositivo, que es el diseño que vamos a trabajar, queremos escribir, que vamos a pasar a nuestra placa. Tenemos nuestro line print, que es el otro de los materiales que necesitamos. Sin esto, pues no podemos dar el tramado y la profundidad que necesitamos a la placa. Pues un recipiente y al final un cepillo con el cual podamos nosotros lavar la placa desde el momento de que retiramos el polímero.
para hacer el revelado, en este caso, pues vamos a usar el revelador, ¿no? El developer, porque las placas que tenemos pues, son placas para revelarlas en developer. Necesitamos una máquina de luz UV también, y necesitamos una fuente de calor que normalmente pues, utilizamos un horno convencional de cocina para poder mantener el calor que necesitamos, la temperatura que necesitamos para poder hacer el secado de la placa. Entonces, prácticamente son los materiales que necesitamos y los pasos, pues al final son 5 pasos los que necesitamos para hacer todo el proceso. Necesitamos, el primero, obviamente, va a ser donde nosotros pasamos el diseño que queremos imprimir luego en los productos. Entonces sería primero el positivo, como les repito, nos pasa el diseño eh, a la placa, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que debe de estar impreso en modo espejo, porque al momento de colocarlo sobre la placa, el diseño que vamos a trabajar, el arte que queremos imprimir, nos tiene que quedar, por decirlo así, derecho para poder imprimir nuestros productos. Si no, eso pues nos va a quedar, ¿ves? No va a quedar como nosotros lo deberíamos, para de palabras, ¿no? De derecha a izquierda, sino que nos va a quedar al contrario. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, que el arte que vamos a trabajar esté en modo espejo. Luego, el segundo paso ya sería con esta hoja oscura, el landscape, pues sería el decía, donde vamos a darle la profundidad a la placa y donde vamos a darle el tramado que necesita tener la placa dentro del arte que va a estar la tinta, tiene que tener cierto diseño, digamos así, una especie como de malla, que es lo que nos va a mantener la tinta dentro del arte. Luego del segundo paso, ya nos vamos a lavar la placa. Entonces usamos nuestro recipiente con líquido, lavamos la placa. Entonces, primero el positivo, pasar el arte. Segundo, el negativo, digámoslo así, que es darle la profundidad y el tramado al arte. Luego vamos al lavado de la placa. Y ya una vez lavada la placa, entonces ya podemos pasar el secado de la placa. Porque las placas de polímero tienen una particularidad que son muy fáciles de absorber la humedad de la piel. Entonces, obviamente aquí estamos lavando la placa, estamos sumergiendo en un líquido, la placa tiene que quedar seca. Si no, vamos a tener cierta dificultad al momento de trabajarla. Y lo más seguro es que no va a darnos la cantidad de impresiones que para la cual está diseñada, dependiendo del tipo de diseño. Obviamente hay placas que dan menos durabilidad que otras. Entonces, si aún así no damos la placa que debe de ser, pues obviamente no va a tener la placa. Entonces, luego de secado, ya va el último paso, que es el curado final, que es el que se encarga de que la placa tenga una mejor vida útil, es la que se encarga de darle la dureza a la placa y eso nos necesita poder trabajar la placa como ser. Entonces, todo esto lo manejamos por tiempos. Cada tiempo, cada paso lleva un tiempo. Algunos pueden ser muy estándar, muy similar, todo el tiempo va a ser lo mismo. Otros puede llegar a cambiar el tiempo, va a depender de qué vamos a trabajar prácticamente, porque de eso va a depender la profundidad que vamos a necesitar en la placa para ver qué tanta tinta necesitamos para poder hacer el proceso de inspección. Entonces, vamos a hacer, pues, no vamos a hacer todo el proceso de revelar la placa, porque
lo hacemos con todo el secado y el curado. Son 2 horas las que necesitamos para hacer este proceso. Entonces vamos a hacer todo lo inicial. eh, Vamos a mostrarles cómo hacer los pasos, igual para hacer el secado de la placa y luego colocarlo en la OV para el resultado final. Y pues obviamente no vamos a ver todo el proceso. Entonces, tratamos 2 horas simplemente esperando para que se revele. Pero vamos a ver los pasos, por lo menos los principales, los esenciales, que son los que nos definen al final el resto del proceso. Y al último paso, pues simplemente esperar dentro de la máquina OV para que perdón, la placa dé su dureza. Entonces, vamos a mover un poco la cámara para que puedan tener bien la aquí, que es donde vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, como les decía, la cuestión de las placas, hay placas verdes, y una ya revelada color naranja, y tenemos estas otras que, eh, pues, les decimos grises porque se ve gris, pero ya al momento de retirar su película protectora, pues la placa verde oscuro, verde oliva. Eh, Prácticamente son las placas que manejamos actualmente en existencia. Estas prácticamente dejaron de producirse y ya no están en stock, pero están estas. Prácticamente esta placa gris está sustituyendo esta vez. Todas las placas, incluso las naranjas, tienen siempre su protector, no siempre va a tener un protector para que les pide la placa, ¿no? Entonces, es algo de lo que tenemos que tener presentes, que antes de empezar a trabajar debemos de retirar el protector que tiene la placa. Entonces, vamos a vamos a comenzar con el proceso, y todo obviamente va dentro de la máquina de revelado, ¿no? A ver, vamos entonces a colocar la placa y mm, nosotros recomendamos siempre poder hacer un marco que nos dibuje contorno de la placa del tamaño que vamos a usar. Mi placa es de 100 milímetros de ancho, 115, poder hacer ese tamaño de placa. Esta es 100 por 224, aquí hay 100 por 224 milímetros. Y eso nos ayuda a que sea más fácil el poder mostrarlo y que nos quede perfecto el arte que vamos a trabajar. Y el diseño que vamos a trabajar, siempre nos debe quedar el centro del arte, 50 milímetros de los bordes y 50 milímetros de abajo. Ahí debe estar todo nuestro arte. Y ahí nos queda de mejor forma para poder trabajar. Entonces, centramos nuestra placa con el empujo, con el contorno que hicimos. Programamos nuestra luz y este tiempo que vamos a darle al primer paso, con 60 segundos, con 1 minuto, es suficiente para que pase el diseño hacia la placa, ¿no? Nosotros siempre le damos un par de segundos más
para poder iniciarlo y ver que todas las luces estén funcionando y ya entonces poder cerrar la máquina y saber que va a pasar el tiempo que en este estamos programando. En este caso, pues es un minuto. Ahí, por el tamaño de esta MAC, podríamos nosotros colocar tal vez 3 placas, si fuera el caso, si usáramos cada placa. Por su espacio podemos sacar 2 artes más, simplemente colocamos la placa de diferentes formas y podemos sacar 3 placas y es el caso que necesitáramos, porque necesitamos pues más placas para poder hacer nuestros trabajos a nuestros clientes. Es una ventaja que tiene que poder utilizar máquinas de tamaño. El minuto. Entonces, ahora ya podemos retirar nuestra hoja y vamos a seguir con el siguiente. ¿Okay? Que es para darle la profundidad y el trabado a la placa. Cortamos nuestro line screen y hacemos el mismo proceso. Lo que aquí va simplemente a variar es el tiempo que le vamos a dar, dependiendo qué es lo que vamos a necesitar imprimir para saber cuántas vamos a llevar. Regularmente, si trabajamos productos que no absorben tinta, o sea, algún plástico, algún vidrio, alguna cosa, no absorbe, se queda la tinta sobre el sustrato, eh, se le puede dar mínimo 60 segundos. Si no, podríamos darle un poco más, 70. E incluso hay clientes ya dentro de su diario trabajar que se han dado cuenta que les funciona ponerle 80 segundos a este segundo paso. Y con eso les quedan las placas como ellos lo necesitan para el plástico. Ellos trabajan un plástico ahorita haciendo memoria para uno de los clientes que utilizan 80 segundos en este segundo tiempo. Y esto lo que nos va a hacer al aumentar el tiempo es que la cantidad de tinta que va a recoger el pad para hacer la impresión va a ser menor la cantidad. Si bajamos el tiempo, si ponemos 40 segundos, 30 segundos, aquí estamos aumentando la profundidad, o sea, es inverso. No es porque más tiempo, más profundidad y menos tiempo, menos profundidad, sino es al contrario. Mayor tiempo es menos profundidad, menos tiempo es mayor profundidad. Normalmente quienes trabajan artes con 30 segundos, 40 segundos, son clientes que van a trabajar, podrían llegar a trabajar tela, porque es algo que absorbe tinta y vamos a tener bastante cantidad de tinta al momento de. Entonces, vamos a usar el mismo tiempo, los 60 segundos que usamos para el primer paso, y hacemos lo mismo, ver que está encendido todo, y inmediatamente pues podemos cerrar nuestra máquina de lado. ¿Por qué hacemos este proceso de darle unos segundos antes de poner a trabajar, de darle la placa? El objetivo es que veamos que todas las luces enciendan, porque si alguna de las luces no encienden, ese revelado va a quedar mal, porque la luz no va a ser uniforme, va a haber un lado donde va a tener mayor exposición que el otro, y eso nos va a hacer que tengamos en el mismo diseño, en el mismo arte que vamos a trabajar, tengamos dos profundidades diferentes, o puede que incluso ni siquiera lo veamos.
dar una profundidad a una de las partes del arte y que entonces ni siquiera se vaya a consumir porque no tuvo luz y entonces no se le pudo dar profundidad. Esa es prácticamente la principal razón por la cual hacemos el ver primero que se enciendan antes de ponerse a trabajar. ¿Okay? Ya puesto eh, nuestro landscape sobre la placa, ya podemos pasar a el lavado. Para el lavado, necesitamos igual lo medimos por tiempo. Regularmente, el tiempo que se utiliza para el revelado de la placa tiende a ser 1 minuto. Realmente no hay necesidad de más. Hay quienes sí pueden darle un poco más de tiempo, eh, pero no hay necesidad. Con 1 minuto es suficiente para poder eh, hacer que la placa la lavemos y de su eh, la profundidad que necesitamos, ¿no? Entonces, igual tampoco necesitamos una cantidad exagerada de líquido. Estamos suficiente para cubrir la placa y con esto poder hacer el lavado. Vamos a hacer lo mismo, usar 1 minuto de tiempo. Y vamos a poner la máquina también para que la máquina nos ayude a, eh, a dar ese tiempo y tengamos el tiempo exacto para hacer el lavado. Entonces, ya tenemos la placa, nos mueva tanto. Y el proceso del lavado, pues no necesitamos realmente ejercer fuerza, no necesitamos eh, hacer mayor cosa que eh, simplemente casi que el peso de la mano sería la suficiente fuerza. Y lo hacemos en todas las direcciones y lavamos toda la placa. No solo vamos a hacer el lavado donde está el diseño, ¿no? Círculos, líneas, somos de derecha a izquierda, para poder retirar bien todo el polímero que necesitamos que se vaya y lo hacemos en toda la placa. Todo el efecto y todo lo que necesitamos se haga en toda la placa. Como les menciono, 1 minuto es suficiente para hacer el lavado de la placa. Una vez lavado, lo vamos a aplicar 2 pasos. Primero va a ser el retirar el exceso de líquido que nosotros utilizamos, estas toallas libres de pelusa, y como pueden ver no le hacemos frote ninguna fuerza más que el contacto que tenga la toalla para poder absorber pues el líquido, ¿no? Entonces, como vemos aquí eh, ya, ya está el diseño, ya se puede ver el diseño de lo que mandamos, que está pues el modo de print. Ya que absorbimos todo el líquido,
la placa aquí, pues obviamente está húmeda, está eh, eh, así como está ahorita, por ejemplo, no podríamos colocarla en la máquina de tapografía porque el polímero está suave, el polímero se nos va. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a poner en este hornito y el tiempo que vamos a utilizar nuevamente, aquí pues no lo vamos a esperar, solo le vamos a dar un par de minutos, tal vez solo uno. El tiempo es de 10 minutos, de preferencia 15 o que sean 20, para que el calor que genera el horno pueda realmente eh, evaporar, quitar toda la humedad que tenga la planta. Ya sea esta que es verde, que se hizo con el líquido especial, con el revelador, o si es de las reveladas con agua, lavadas con agua, que todo ese líquido se pueda evaporar. ¿A qué temperatura? Debemos de hacerla a 75 grados centígrados o 175 Fahrenheit. Que no sea más de eso, porque entonces podemos quemar el polímero. Como les digo, puede ser de 10, 15 minutos o 20, todo va a depender de tanta humedad veamos nosotros en el ambiente, porque de eso va a ser necesario mantener la placa en horno para poder, como les repito, es muy importante que esa humedad se quite de la placa, de sin nada. Entonces, como les digo, no vamos a estar simplemente nosotros solo para la placa del horno, simplemente es que vean es un paso más. Vamos a dar solo un tiempito para que más o menos se seque un poquito, eh, porque igual la placa se logra ver la diferencia porque la placa está húmeda y salió del lavado y al momento de salir de la máquina del horno, igual se ve diferente. Ya logramos ver el polímero, ya tiene diferencia. Se siente diferente, no es lo mismo cuando el polímero está húmedo, cuando el polímero. Pues vamos a esperar solo unos segunditos más para que seque algo y entonces ya la vamos a regresar de nuevo a la máquina B. Bien, a reiterar, cuidado que ya una vez salga del horno va a estar caliente. Ya ahorita se calentó un poco, entonces cuidado para no quemar. Ok, entonces, una vez terminaron los 15, 20 minutos el horno, la regresamos luego a la V, pero ahora vamos a dar el tiempo, el mayor tiempo, que es el tiempo del curado. Aquí no necesitamos ponerle nada más, simplemente es colocarla para poder trabajar. Y como aquí ya vamos a eh, trabajar
en cuestión de 1 o 2 horas. Entonces ya programamos pues, máquina UV para que tenga por lo menos 1 hora, ¿no? Y entonces ponerla a trabajar. Y ya la dejamos trabajando hasta que termine su proceso de curado. Prácticamente este es los 5 pasos. Como digo, los últimos dos son los más tardados. Donde colocamos la máquina, perdón, la placa en el horno para secarla. Y por último, en la curado final, lo que necesitamos para que la placa tenga su presa, podamos pues utilizarla y sacarle el mayor rendimiento posible. No sé si tengan dudas. Si alguien tiene alguna duda, puede o abrir su micrófono o escribirla ahí en el chat para poder leerla y poder contestarla. Ok, la temperatura del horno son 75 grados centígrados o 175 Fahrenheit. No le podemos dar más de eso porque quemamos el polímero. Sí es importante no sea más temperatura de eso. El tiempo, como les digo, 10, 15 minutos, 20 de ser posible, si es mucha la humedad del ambiente donde estamos trabajando, para poder quitarle la humedad. Esa es le repito, es una particularidad que tienen las placas de polímero que absorben la humedad del ambiente. Entonces, si las placas eh, las tenemos, por ejemplo, almacenadas, no las estamos usando, las revelamos, las pusimos a trabajar, hicimos tal vez unas 1000 impresiones, la limpiamos, la almacenamos. Al momento de volver a utilizarla de nuevo, que posiblemente sean 2 días, 3 días, debemos de hacer de nuevo este procedimiento, colocarlo en el horno para que se quite la humedad del ambiente, la placa lo absorbe y luego volver a colocarla en la UV. Claro, ya no va a ser 1 hora, pero debemos de volver a colocarla. Puede ser 20 minutos, media hora, para que vuelva otra vez a la consistencia, la dureza que necesita la placa y poder trabajar lo que necesitamos nuevamente con los líquidos para lavar las placas. Solo puedo lavar una placa con agua si la placa es para revelar con agua. No puedo utilizar otro líquido. No puedo usar el revelador para lavar una placa que es con agua o una placa que es para usar con líquido revelador. No la puedo lavar. Tiene que ser con líquido para el que está diseñado la placa. Si la placa es para revelador, sí que usar ese líquido. No puedo utilizar otro. La placa no se revela. Por más que yo lo quiera hacer, por más que yo quiera lavar, que lo pase, no va a pasar nada porque no hay una reacción en el polímero porque no está diseñado para el líquido que utiliza. Y la placa que utilizamos es una placa verde. Eh, son unas placas que todavía tenemos ahí, pero al inicio
las placas verdes y las placas grises eh, son similares. Eh, Nosotros ya no tenemos placas verdes, sino que tenemos las placas grises, que le llamamos grises por el protector que tienen, que al final son igual verdes, pero es un verde oscuro, un verde oliva, y estas se revelan igual con el revelador. Ok, voy a repetir los tiempos estándar. El- Algunos los podríamos llegar a modificar, pero el tiempo estándar, ¿no? Donde pasamos el arte a la placa, eh, con ese es un minuto. El segundo para pasar, hacer la profundidad de la placa, ese es el que variamos. Ahorita utilizamos un minuto también. Ese normalmente es un tiempo que se puede utilizar para cuando vamos a trabajar materiales que no absorben tinta, ¿no? Al plástico, al vidrio, porque es suficiente tinta, no necesitamos que quede más tinta. El tercer paso es el lavado de la placa, también con un minuto es suficiente. A veces, como les digo, dependiendo que vayamos a necesitar esos días de ver propiamente el producto que vamos a trabajar, puede que necesitemos aumentar un poquito en el lavado. Por lo general, un minuto. Eh, Luego, en la ahí secado, ya es con la máquina, con el hornito, va mínimo 10 minutos, de preferencia 15 o 20, para poder quitar toda la humedad que absorbe la placa, todo que tiene y lo que quede lo más seco posible. Y por último, el quinto paso, ya es este el curado final, eh, mínimo 1 hora, de preferencia lo ideal 2 horas. Eso nos va a dar la durabilidad necesaria, la vida útil como debería de trabajar la placa. Una otra pregunta, o si de las preguntas que hicieron, si profundizamos en algo más. Bien, repasando así muy rápidamente. Primer paso, ponemos el primer paso, ponemos nuestro arte, modo espejo, por 1 minuto, tiempo estándar, normalmente se trabaja. Segundo paso, 1 minuto es el tiempo en su mayoría, va a depender que vamos a trabajar. Colocamos la hoja, eh, la hoja negra, que sería el line screen, luego la pasamos a lavarla, 1 minuto es suficiente, luego la pasamos a secarla, obviamente primero quitando el exceso de líquido, porque entonces se nos va a tardar más tiempo de lo que debe de tardarse en el horno. Quitamos todo el exceso de ese líquido, lo ponemos al horno, 10, 15 minutos, 20 de preferencia, y por último, el tiempo en la UV para su curado final, 1 hora mínimo, de preferencia 2, para que la placa nos dé el mejor resultado posible con su trabajo en la máquina de tampografía. Si no tenemos más preguntas, muy bien. Si no hay más preguntas, pues gracias por acompañarnos.
Eh, ya saben eh, nuestro número de contacto, el 2378-1400. Eh, ahí pueden pues, sí, escribirnos por WhatsApp si es necesario. Igual nos pueden hablar por teléfono al mismo número. Ya estamos para servirles. Cualquier inquietud que tengan, igual materiales, todos los materiales necesarios para poder hacer el revelado de las placas. Eh, sí, eh, ok, la pregunta es si las hojas tienen lado. Es correcto. La que nosotros manejamos acá es una hoja para poder utilizarla en máquinas de impresoras de inyección. Tienen un lado donde se puede hacer la impresión porque es donde puede caer la tinta y esa tinta pueda ser absorbida. Si imprimimos del otro lado, esa tinta no se va a absorber, se va a correr. Como pasar el dedo y esa tinta se corre. Estas tienen lado. Eh, Puedo utilizar otro tipo de hojas, no precisamente tiene que ser esta. Obviamente tiene que ser una hoja transparente, porque lo que necesitamos es que el diseño pase a la placa. Entonces, eh, las que nosotros usamos sí tienen un lado y son especiales para que puedan trabajarse con impresoras de inyección. Y con la hoja, con el eh, line screen, la hoja tiene dos lados, uno opaco y uno brillante. Del lado que se coloca es del lado opaco, va en contacto con la placa. Esa es la forma en que se coloca esta hoja. Si la colocamos del otro lado, pues no va a dar el mismo resultado. No quiere decir que no va a funcionar, simplemente que no va a dar el mismo resultado. Tiene que ser con la parte opaca hacia la placa y la brillante, la que va a recibir la luz. Una otra inquietud. ¿No? Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Eh, es pregunta eso. Si la hoja negra tiene lados, lo que acabamos de mencionar, tiene un lado brillante, si lo queremos ver así, o sea, la forma de identificarlo es que hay un lado brillante y hay un lado opaco. Entonces, colocamos el lado opaco hacia la placa y el brillante va hacia la luz. Esa es la forma de utilizar este y poder hacer darnos la profundidad que necesitamos de acuerdo al tiempo que lo colocamos en la. ¿Alguna otra pregunta? De nuevo, muchas gracias.
estamos para servirles. Les repito el número 2378-1400, ya sea llamada o nos pueden escribir por WhatsApp o en nuestras redes, también nos pueden escribir y allí cualquiera de nuestros compañeros de ventas pueden estar con ustedes para atenderlos. Que tengan un feliz día. Nos vemos en la